Me llamo Clara, y siempre creí que mi vida estaba trazada como los azulejos de un patio andaluz, en orden, previsible, sin grietas. A mis 43 años, era profesora de literatura en un instituto público en Toledo. Vivía en una casa antigua del casco histórico, con balcones de hierro forjado y una brisa constante que parecía traer ecos de siglos pasados. Mi único hijo, Sergio, de 20 años, estudiaba Historia del Arte en Madrid, pero desde la pandemia había vuelto a vivir conmigo. Decía que la ciudad le ahogaba. A mí también. Era una tarde sofocante de finales de junio. Las persianas bajadas no evitaban que el calor se filtrara como un suspiro pecaminoso por entre las rendijas. Me refugié en el desván buscando unos libros olvidados para mis clases, y lo que encontré fue algo muy distinto, un cuaderno de tapas negras, mi diario de juventud. Lo abrí, impulsada por la nostalgia. Poesías febriles, fragmentos de encuentros clandestinos, confesiones de deseo reprimido. Me sonrojé al releerme, como si esa joven aún viviera en mí. No me di cuenta de que Sergio había subido. Lo vi demasiado tarde, de pie junto a la puerta abierta, con una ceja arqueada y una sonrisa ladeada. ¿Tú escribiste eso?, preguntó, como si me descubriera por primera vez. El cuaderno temblaba entre mis manos. Asentí en silencio. Sergio se acercó, curioso, y pude sentir algo nuevo en su mirada. Una mezcla entre admiración y algo más oscuro. Algo que no supe nombrar, pero que me estremeció. Desde ese instante, algo cambió entre nosotros. Mi vida hasta entonces había sido rutinaria, clases por la mañana, café con las compañeras, tardes corrigiendo exámenes con el rumor de la catedral como fondo. Las calles de Toledo eran mis pasillos íntimos, y el silencio de casa, mi refugio. Sergio era callado, maduro para su edad. Le gustaba leer a Lorca y escuchar flamenco antiguo. Su voz profunda llenaba la casa en las noches en que recitaba versos mientras yo cocinaba. Desde su regreso, había algo diferente en él. Ya no era el niño tímido que crié sola. Su mirada se había vuelto firme, su cuerpo más definido, y su presencia, incómodamente intensa. Una noche, después de la cena, me pidió que le enseñara a encuadernar libros, una afición que conservo desde la universidad. Nos sentamos juntos en la mesa del comedor, con hilos, agujas e historias que flotaban en el aire. Cuando sus dedos rozaron los míos, sentí una chispa. No fue física. Fue algo más íntimo. Como si nuestros pensamientos se entrelazaran en silencio. Yo intenté ignorarlo. Me convencí de que eran ideas absurdas. Fantasías propias de una mujer sola. Pero los días siguientes se volvieron una coreografía silenciosa de gestos cargados de tensión, una mirada detenida mientras me abrochaba el vestido frente al espejo del pasillo, un roce prolongado al pasar por la cocina estrecha, un perfume que no era el mío, impregnando mi almohada por las mañanas. Una tarde decidí confrontarlo. Sergio, ¿has leído más de ese diario? Él no respondió de inmediato. Se limitó a mirarme mientras se inclinaba contra el marco de la puerta. He leído lo suficiente para saber que tienes un fuego dentro que nunca mostraste. Mi corazón dio un vuelco. Eso fue hace muchos años. ¿Y qué ha cambiado?, susurró, acercándose. Esa noche, encerrada en mi cuarto, no pude dormir. Me puse una bata ligera y caminé descalza por el pasillo, buscando aire. Lo encontré en la terraza, contemplando las luces del casco antiguo. Estaba sin camiseta, apenas cubierto por un pantalón de lino. Cuando me vio, no dijo nada. Solo extendió la mano. Dudé un instante, pero se la tomé. No fue un beso. No fue un roce directo. Pero ese instante en la terraza, bajo las luces difusas de Toledo, marcó un antes y un después. Me llamo Clara. Y desde aquella noche,
todo lo que creía fijo, moral, inquebrantable, empezó a derretirse como cera de vela bajo una llama que no supe apagar. Intenté aferrarme a la rutina. Me levanté al alba, como siempre, preparé café en mi vieja cafetera italiana, puse una canción antigua de Rocío Jurado y me obligué a planear mis clases. Pero los detalles me traicionaban, me equivocaba al escribir en la pizarra, olvidaba corregir exámenes, me sorprendía a mí misma soñando despierta, atrapada en escenas no vividas, pero ardientemente imaginadas. Sergio, en cambio, se movía por la casa con una confianza silenciosa, como si ya supiera el efecto que causaba en mí. Llevaba camisetas demasiado ajustadas, pantalones ligeros que acentuaban su figura, y caminaba descalzo, dejando en el suelo huellas casi poéticas. No sé si lo hacía intencionalmente o si era yo quien ya no podía evitar verlo con otros ojos. Un jueves al mediodía, después de una clase intensa sobre La casa de Bernarda Alba, llegué a casa agotada. Me quité los tacones y quedé en medias, jadeando apenas por el calor que parecía sofocar hasta las paredes de piedra. Al entrar en el salón, lo encontré tumbado en el sofá, leyendo a Betelí. ¿Eso no es un poco fuerte para las 3 de la tarde? Pregunté. Lo fuerte depende de quién lo lea, dijo sin levantar la vista. Hay frases aquí que me recuerdan a ti. Me paralicé. Fingí no haber oído. Fui a la cocina, abrí el frigorífico y me serví un vaso de agua. Sentí que él se levantaba. Caminó hacia mí en silencio. Cuando me giré, estaba justo detrás. ¿Te has mirado últimamente?, murmuró. Sergio. Estás más viva que nunca. Ese día no pasó nada más. Solo eso. Palabras cargadas de intención, susurros cerca del cuello, un vaso de agua derramado sobre la encimera, y la certeza de que, de un momento a otro, algo terminaría por romperse. Una tarde, mientras organizaba el armario del pasillo, encontré mi viejo vestido de flamenca. Rojo con lunares negros, de escote atrevido y espalda semicubierta. Lo toqué como se toca algo prohibido, algo que solo se guarda para noches especiales que nunca llegaron. Lo dejé sobre la cama. Minutos después, Sergio apareció. ¿Vas a salir? No. Solo lo encontré. Póntelo. ¿Para qué? Para ti. Su voz sonó suave, pero con un filo invisible que cortó mi resistencia. Cuando él salió de la habitación, cerré la puerta con cuidado, me desnudé lentamente y me vestí. Me sentí diferente. No como una madre. No como una profesora. Me sentí mujer. Plena. Tensa. Me miré en el espejo, el vestido realzaba mis curvas, el escote insinuaba sin mostrar demasiado, y mis piernas, a pesar de los años, seguían firmes. Me recogí el pelo en un moño bajo, dejando unos mechones sueltos que caían sobre el cuello, y me pinté los labios de rojo profundo. Era la primera vez que lo hacía en años. Al salir, lo encontré sentado en el sofá, como si no hubiera pasado nada. ¿Y bien?, pregunté con una sonrisa ladeada. Él solo asintió, sin palabras. Sus ojos decían todo. Nos sentamos a ver una película francesa en blanco y negro. Durante una escena lenta, él estiró el brazo sobre el respaldo del sofá, rozándome sin tocar. Yo no me moví. Fingí estar concentrada. En un momento, sus dedos tocaron los míos. No me aparté. Era un gesto pequeño, pero dentro de mí se sintió como una tormenta. Cuando la película terminó, quedamos en silencio. No hacía falta hablar. Me levanté y fui a mi cuarto, pero antes de cerrar la puerta, lo escuché decir: Estás preciosa cuando te permites ser tú. Esa noche dormí con el vestido puesto. Días después, al volver de hacer unas compras, lo encontré en el patio interior, regando las plantas. Llevaba una camiseta blanca mojada que se pegaba a su piel, y pantalones de lino. Su cabello estaba mojado,
y el sol caía a plomo, haciendo brillar el sudor en sus brazos. No sabía que tenías mano con las plantas, bromeé. Solo intento que algo florezca aquí. El doble sentido me golpeó. Reí para disimular. Pero él se acercó y, sin previo aviso, me colocó una flor de jazmín en el cabello. Me paralicé. Su mano quedó junto a mi mejilla, apenas rozando mi piel. Nuestros ojos se encontraron. Y por un segundo, el tiempo dejó de correr. Me alejé. Rápido. Sin mirar atrás. La rutina volvió, al menos en apariencia. Seguíamos siendo madre e hijo ante los ojos de los vecinos, los comerciantes del barrio, los profesores del instituto. Pero en casa, entre las paredes silenciosas y las luces bajas de la tarde, la atmósfera se volvía más densa, como si todo estuviera a punto de cambiar en cualquier momento. Me aferraba a mis costumbres, despertarme temprano, preparar café con leche espumoso, leer antes de dormir. Pero ya nada era igual. Sergio se movía por la casa con una calma distinta, como si hubiese cruzado una puerta invisible hacia un nuevo lugar dentro de sí mismo y de mí. Una noche, después de cenar, me refugié en el baño con intención de relajarme. Llené la bañera, eché unas gotas de lavanda y me sumergí. Necesitaba calmarme. Dejar que el agua me devolviera a tierra firme. Sentí pasos fuera. No me alarmé. Sergio llamó suavemente. ¿Estás bien, mamá? Sí, todo bien. Solo necesitaba esto, respondí con voz tranquila. Está bien. Solo quería saber. Nada más. Solo su sombra tras la puerta. Un gesto cotidiano, pero que me dejó pensativa. El cuidado de Sergio, su atención constante, comenzaban a rozar algo difícil de explicar. Al día siguiente, decidí visitar a Lucía, mi amiga de toda la vida. Su tienda de antigüedades olía a madera vieja y a libros con historias aún por descubrir. Siempre encontraba ahí un lugar seguro. Mientras hojeaba un abanico pintado a mano, le hice una pregunta casual. ¿Tú crees que, a veces, lo que sentimos puede confundirnos? Ella me miró con esa calma suya que siempre incomoda cuando sabe más de lo que dice. Todos sentimos cosas que no esperamos. El problema no es sentirlas. El problema es no saber qué hacer con ellas. No dijo más. Pero bastó. Me fui de la tienda con una pulsera antigua que ella insistió en regalarme. De cobre, con detalles que formaban una espiral. Para que no pierdas el centro, me dijo. Me la puse sin quitarla desde entonces. Esa noche, al volver a casa, encontré la sala con una vela encendida sobre la mesa. Y una nota con su letra. He salido a dar un paseo. No apagues la vela. La miré un rato. El aroma de la vela era profundo, cálido, mezcla de canela y madera. Había algo simbólico en ese gesto, aunque no sabía exactamente qué. Me senté en el sofá, sin encender más luces. Dejé que la llama solitaria iluminara la estancia. Me puse una camisa ligera, ancha, y recogí el cabello en un moño alto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí serena. Cuando Sergio regresó, no dijo nada al entrar. Se sentó frente a mí, en silencio. Nos miramos largo rato, como si estuviéramos esperando que algo del otro surgiera. Pero ninguno se movió. ¿Por qué la vela? Pregunté finalmente. Me gusta cómo se ve todo con esa luz. Parece más verdadero. Asentí. Él se levantó y caminó detrás de mí. Con suavidad, comenzó a peinarme con los dedos, como cuando era niño y jugaba con mi cabello mientras le leía cuentos. Fue un momento tierno. Íntimo, pero no impropio. Cerré los ojos. Había algo profundamente humano en ese gesto.
Algo que no podía llamar amor de pareja, ni cariño de madre. Era otra cosa. Un vínculo sin nombre. A veces, las cosas más simples son las que más pesan, murmuró él. Y yo, sin abrir los ojos, respondí. Sí. Lo sé. Toledo se volvía cada vez más caluroso. Las paredes gruesas de nuestra casa ya no bastaban para mantener el aire fresco, y yo me sentía atrapada dentro de mis propios pensamientos. El tiempo pasaba lento, como si la ciudad estuviera en pausa, aguardando algo. Mi nombre es Clara, y desde hace semanas vivo entre gestos que no se nombran, palabras que no se dicen y miradas que se alargan más de lo permitido. Desde aquella noche en la terraza, las cosas entre Sergio y yo se habían estabilizado en una especie de equilibrio silencioso. No se rompían las normas, pero tampoco se retrocedía. Cada día parecía una coreografía cuidadosamente ensayada: desayunar en silencio, comentar trivialidades, compartir espacios comunes evitando tocarse. Pero todo estaba cargado de algo más. Una tarde cualquiera, mientras reorganizaba mis libros de poesía en el salón, encontré uno que no abría desde hacía años, una edición antigua de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Estaba subrayado, lleno de anotaciones adolescentes. Lo abrí por costumbre y empecé a leer en voz baja, sin darme cuenta de que Sergio me escuchaba desde el pasillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, recité. Ese verso siempre me ha parecido injusto, dijo él, entrando con suavidad. ¿Por qué? Porque a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Me detuve. Cerré el libro con calma. Entonces tú debes tener mucho que decirme, dije, con una sonrisa tenue. Puede ser, respondió, sin apartar la mirada. Pero no quiero decir nada que estropee lo que ya entendemos sin hablar. Fue uno de esos momentos en que todo se siente al borde. Como una cuerda tensa a punto de romperse. Decidí salir. Caminar por las calles del casco antiguo me ayudaba a ordenar los pensamientos. Llevaba un vestido largo color tierra, sandalias de tiras, y el cabello recogido con un pañuelo de lino. Me detuve en una pequeña librería, tomé un café helado en la plaza de Zocodover y me perdí entre turistas, como si pudiera ocultarme entre ellos. Al volver, Sergio estaba en el patio, arreglando unas plantas que llevaban semanas sin vida. Había cambiado algunas macetas, reordenado piedras, y hasta había puesto un cuenco de barro con agua para los pájaros. «Has hecho maravillas aquí», le dije desde la puerta. «Tú me enseñaste a cuidar lo que importa». No supe qué responder. Él se secó las manos, se acercó, y me tendió una pequeña flor blanca que acababa de cortar. «Para ti». Era una camomila silvestre, nada espectacular, pero hermosa en su simpleza. La tomé y la llevé a la cocina. La puse en un vaso con agua, junto al fregadero. Al día siguiente, revisando unos papeles viejos en el desván, encontré una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había cartas que nunca envié, fotos antiguas y una pulsera rota que mi madre me había regalado cuando cumplí 18. Me senté en el suelo, entre polvo y luz dorada, y dejé que los recuerdos me invadieran. Sergio subió poco después, sin anunciarse. Se arrodilló junto a mí, miró la pulsera, y la tomó entre los dedos. ¿Puedo intentar arreglarla? ¿Sabes hacerlo? No. Pero me gustaría aprender. Le pasé una pequeña caja con hilos, cuentas y herramientas. Lo observé en silencio mientras él comenzaba a trabajar con delicadeza, como si aquella pulsera fuera algo frágil, sagrado, incluso. Tú nunca haces nada a medias, ¿verdad? No, si me importa. Esa noche, no dormí. Me quedé leyendo en la cama, con la lámpara encendida, mientras la casa permanecía en silencio. Cerca de las 2 de la mañana, escuché pasos. Me sobresalté, pero no me moví. Alguien dejó algo en el suelo, junto a la puerta. No lo abrí hasta el amanecer. Era la pulsera.
reparada. El hilo rojo que la unía ahora era parte del diseño, como si siempre hubiese estado allí. Había también una nota escrita a mano. Lo que se rompe, si se cuida con cariño, puede volverse aún más fuerte. Sostuve esa frase como si fuera una verdad secreta. Algo tan simple y tan intenso. Los días siguientes fueron extrañamente serenos. No había palabras fuera de lugar. Sergio volvía a sus lecturas, sus clases en línea. Yo trabajaba en casa o en el instituto. Pero el vínculo invisible entre nosotros no se debilitaba. Al contrario, se volvía más profundo, más silencioso y más real. Una tarde, mientras tejía en la galería para distraer la mente, él se sentó frente a mí con una taza de infusión. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que lo que sentimos siempre tiene un nombre? Lo miré un instante. Y respondí. No. Algunas cosas simplemente se viven. Se quedó pensativo. Después asintió. No dijo más. Se levantó, dejó la taza sobre la mesa y desapareció en el pasillo. Esa noche, mientras me quitaba los pendientes frente al espejo, me observé con atención. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? Había algo nuevo en ella. Algo que no era amor prohibido, ni deseo reprimido, ni culpa. Era otra cosa. Una forma de intimidad que no dependía de lo físico. Una conexión que, aunque nadie entendiera, era profundamente suya. Julio llegaba a su fin, pero el calor no aflojaba. Toledo hervía como un cántaro al sol, y dentro de casa, el aire estaba cargado de algo que no se podía explicar. Lo invisible tenía peso, y el silencio ya no era cómodo, sino expectante. Todo parecía a punto de transformarse. Yo, Clara, me movía por los espacios como si caminara sobre hielo fino, ligera, precavida, alerta. Sentía cada respiración, cada crujido de madera, cada pausa entre palabra y palabra. Sergio y yo seguíamos con la misma rutina, desayunos compartidos, tardes de lectura, alguna película por la noche. Pero bajo todo eso, crecía algo que ya no podía negarse. Una mañana, al entrar a su habitación para dejarle unos papeles de la universidad, noté que había ordenado sus cosas. Sobre el escritorio, una hoja de cuaderno con frases escritas a mano. Al leerlas, sentí un escalofrío. No se trata de cruzar límites, sino de entender por qué están ahí. A veces, el amor no se parece a lo que esperábamos. A veces, es otra cosa. Más profunda. Más silenciosa. Más honesta. No toqué la hoja. No me atreví. Me senté en su cama y cerré los ojos. Respiré hondo. Sabía que algo estaba cambiando, que pronto habría que enfrentar lo inevitable. Ese mismo día, me animé a ordenar un rincón de la casa que llevaba años olvidado, el antiguo trastero. Allí encontré objetos que no veía desde mi juventud, una bufanda tejida por mi abuela, un libro de recetas escrito a mano, un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí. Dentro había una carta que nunca recordaba haber escrito. Era para mí. Una versión más joven hablándole a la mujer en la que me convertiría. Si algún día te sientes atrapada entre lo correcto y lo que arde dentro de ti, no huyas. No decidas con miedo. Escucha el silencio. Él te dirá más que las voces. La releí 3 veces. Luego la guardé entre las páginas de un libro. Ese mensaje había esperado décadas para ser leído. Al anochecer, preparé la cena con calma. Gazpacho frío, pan casero, queso de cabra, uvas negras. Sergio apareció con una camiseta clara y el cabello mojado. Traía 2 copas de vino blanco. ¿Celebramos algo? Pregunté. El verano. El silencio. Lo que aún no se ha dicho. Sonreí.
Cenamos al aire libre, bajo un cielo limpio. Las estrellas parecían más cercanas esa noche, como si quisieran escuchar también. Después de recoger la mesa, llevé una manta y 2 cojines a la terraza. Nos sentamos uno al lado del otro. Él no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en mi hombro, como quien sabe que ya no necesita pedir permiso. Y ahí, en esa calma, lo dije. Yo también lo siento. Sergio se quedó quieto unos segundos. ¿Desde cuándo? No lo sé. Quizás desde antes de saberlo. No hubo más palabras. Solo el silencio cómodo de quienes se han entendido sin necesidad de explicarse. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación distinta. La casa parecía más grande, más vacía. En la cocina, encontré una nota. He ido a Madrid. Necesito pensar, aclarar cosas. No es una despedida. Solo un espacio. Gracias por permitir que te vea como eres. Te dejo algo en el salón. Corrí al salón. Sobre la mesa, una caja de cartón con una cinta roja. Dentro, una copia impresa y encuadernada de mi viejo diario de juventud. No en formato escolar, sino como si fuera una novela. Cada página editada, cuidada, ilustrada con pequeños dibujos en tinta negra. Al final, una carta. Te devuelvo tu historia. No para que la escondas, sino para que la abraces. Me enseñaste que lo verdadero no necesita permiso. Solo verdad. Estoy aquí, Clara. Donde tú decidas que estemos. Las lágrimas llegaron sin permiso. No eran de tristeza. Ni siquiera de amor como lo entendía antes. Eran de reconocimiento. De haber sido vista. De haber aceptado una parte de mí que llevaba años dormida. Los días siguientes fueron serenos. No vacíos. Llenos de una calma nueva. Caminaba por la ciudad con paso firme, visitaba a Lucía, leía en los bancos de piedra, escribía de noche. Redescubrí rincones que solía evitar, el mercado de artesanos, la cuesta de San Justo, el puente de Alcántara al amanecer. Empecé a escribir un cuento. Lo llamé Las cosas que se dicen sin palabras. No sabía aún si lo terminaría. Pero cada línea me hacía sentir más cerca de mí. Una noche, al volver a casa, encendí una vela sobre la mesa del salón. No porque esperara a alguien, sino como símbolo. Como señal para el destino. A la mañana siguiente, la vela seguía ardiendo. Y junto a ella, había un sobre. Sergio había vuelto. No lo oí entrar. No lo oí moverse. Solo encontré su nota. Estoy aquí. No para interrumpir, sino para estar, si tú quieres. Miré la llama. Luego el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo paz.